Supuestamente la ONU es un organismo imparcial, intachable y ecuánime, encargado de velar por la paz y la seguridad de todos los seres humanos. Sin embargo, la guerra en Gaza destapó un escándalo de colosales proporciones. Corrupción, antisemitismo, terrorismo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué es la UNRWA y para qué fue creada? ¿Las Naciones Unidas son parte de la solución o parte del problema en Medio Oriente? Sobre este tema vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Mi nombre es Jonathan Berín. Arrancamos agradeciéndoles por estar ahí, por acompañarnos. Cada vez somos más. La verdad es que vemos los frutos de la repercusión de lo que estamos haciendo y se los agradecemos porque depende de ustedes. Así que sigan apoyándonos, sigan compartiéndose a la tía, al primo, al amigo, sí. Sigan comentando los episodios, campanita, suscribiéndose. Exacto. Todo ayuda para que el proyecto siga creciendo. Lo primero que tengo que pedir disculpas es, creo que se dice UNRWA, pero es UNRWA, pero en el barrio lo decimos UNRWA. Sí, como Munra o como Munra, ¿no? Pero ¿por qué con UNRWA? No, tipo como la forma de pronunciar. No, pero terminamos tragándonos y pronunciando igual. Sería la United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Mirá, ¿no? lo que valió la pena el first, ¿viste? Valió la pena la inversión. Básicamente la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, y obviamente estamos haciendo referencia a este tema por todo lo que está saliendo a la guerra en Gaza y cuánto vínculo tenía esta agencia de la ONU con Hamas, ¿no? Obviamente. Sí, esta agencia, si hacemos un poquito de historia, esta agencia tiene casi la misma edad que el Estado de Israel. Se da la guerra de la independencia, donde... Consecuencia directa del Estado de Israel. Tal cual. La guerra provocó un montón de desplazados. Esos desplazados había que ocuparse y asistirlos. Entonces la ONU decide crear un organismo específico para esta gente cuando ya hay otra agencia de la ONU mucho más grande ocupada de los refugiados de todo el mundo. Pero calculo que como algo provisorio decidieron crear un organismo. Bueno, a ver, resolver este problema que surgió ahora, que era un problema de proporciones muy grandes a nivel de cantidad de refugiados. Entonces resolvámoslo y después volvemos a la vida tradicional y habitual. Esta es una agencia, por cierto, la ONU, como todos sabrán, la Organización de las Naciones Unidas, es, digamos, esta entidad que engloba a prácticamente todas las naciones del planeta, tiene varias agencias. Lo que pasa es que no hay ninguna agencia específica para refugiados de un solo lugar, excepto la dedicada a los palestinos. Es decir, hace poco hubo desplazados en un montón de guerras civiles, tanto en África como también en otros países. La de Siria, que fue de millones de desplazados. No hay. La ONU solamente consideró importante crear una agencia para los refugiados palestinos. Esto lo hizo en el 49. Sí, la ACNUR es la otra, la famosa grupal, y esta es la particular. Algo interesante que está mucho de moda el tema de la apropiación de un nombre. Famosa moda del woke y que se apropian de la cultura de otra gente. El término Palestina y palestinos hasta el 48 se aplicaba a toda la gente que vivía en ese lugar. O sea, un judío viviendo en Jerusalén en 1947 era igual de palestino que su vecino Mahmoud, que también quizás vivía hace poco, hace mucho, no importa, pero vivía en el mismo lugar y mismo sobrenombre, misma palabra para referirse a ambos. Ahora, en el 48, cuando Israel se funda, Israel cambia de nombre. En vez de decir, vamos a ser el Estado judío de Palestina, dijimos, vamos a ser el Estado judío de Israel en Palestina. Entonces el nombre Palestina fue adquirido por todos los... En ese momento todavía no, de hecho más tarde, pero se termina decantando en la población árabe de esa zona que correspondía en su momento al mandato británico de Palestina. ¿Por qué es importante? Porque cuando se hizo la agencia de la UNRWA en el 49, Israel, Estados Unidos, todos votaron a favor, porque era una agencia que se iba a ocupar de todos los refugiados. Porque así como había 700.000 árabes desplazados de Israel, había cerca de 900.000 judíos desplazados de todos los países árabes, porque el conflicto llevó a la rispidez entre los vecinos y a los desplazados por todos lados. O sea que había más judíos desplazados que árabes incluso. Y bueno, una agencia que se ocupe, bienvenido sea, que vaya ocupándose de darle a cada uno una ciudadanía, que sea absorbida en algún país y sea la verdadera solución a un problema candente. Interesante que en la votación para crear esta agencia, que insistimos fue en el 49, esto fue apoyado por todas las naciones, incluido Israel. Los que se opusieron fue el bloque soviético y, atención, todo como la vuelta de la vida, Sudáfrica, ¿sí? De Sudáfrica, este país que está denunciando a Israel por supuesto genocidio, ellos son los que se opusieron a la creación de esta agencia que, a ver, vamos, antes de entrar en todo el cinismo y la ironía y los datos que...
evidentemente la idea o la propuesta tenía obviamente un objetivo. Hubo, como decía recién Johnny, hubo desplazados de los dos lados, como muchos tendrán tal vez ancestros de países árabes que los tuvieron que salir corriendo cuando se creó el Estado judío. Bueno, hubo desplazados palestinos y había que hacerse cargo. Después esto fue decantando. Primero porque el primer cambio que nosotros tenemos es que es un refugiado palestino. Al principio, cuando fue creado en el 49, se consideraba que fueron 700.000, ¿sí? Básicamente los desplazados eran los que habían estado viviendo ahí hasta la creación del Estado judío. Sin embargo, en el 67 hubo otra guerra, ¿sí? Y tuvieron que modificar la definición de que es un desplazado palestino y demás. Y también es importante, introducen esto de que también los hijos, Sí. los hijos, y es hereditario. Hereditario, sí. Primero que en el 52 ya Israel dice, ¿sabes qué? Yo me hago cargo de los desplazados judíos. Porque en Israel, de esos 900.000 desplazados que hubo gente que se fue a Argentina, a un montón de otros en lugares que se instalaron en Estados Unidos, la gran mayoría vino de Israel. O sea que Israel tenía en ese momento, en el 49, 50, campamentos de refugiados, literalmente campamentos, carpas de judíos que venían de Egipto, de Argelia, de un montón de otros, de Yemen, de un montón de países que venían para refugiarse en Israel y vivían en carpas realmente como refugiados. O sea, él dijo, ¿saben qué, querida ONU? No se preocupen, yo me hago cargo. Cuando Israel no era ni una potencia mundial ni económica, y hacerse cargo de refugiados era muchísimo dinero y perder una ayuda internacional muy importante que a través de esta agencia se estaba dando. Y Israel dice, yo me encargo. Y así fue que en el 52 se encarga, y máximo creo que fueron 10 años que tardó, creo que el 59, 60 ya estaba resuelto, ya no había una sola carpa, ya no había un solo refugiado, eran todos ciudadanos del Estado de Israel, no importa si venían de Algeria, de África, del sur de Oriente Medio, del lugar que sea, estaban absorbidos por Israel. Entonces quedaron solo refugiados palestinos, la mitad de ellos, o sea, solamente los árabes, claro, los que se habían desplazado de Israel. Y ahí es que empieza este cambio que estás diciendo vos, que después termina redefiniendo el concepto de refugiado. Sí. Algo interesante, que esta cuestión de que se va pasando de generación en generación la facultad de ser un refugiado, es que hay una familia, simplemente para dar un ejemplo que estuvo circulando, esto no es algo que voy a inventar yo, hay una modelo, creo que también es actriz, se llama Bella Hadid, que son ultramillonarios que viven en Los Ángeles, que nunca pisó Palestina, y ella tiene carácter ella es una refugiada palestina, sí, por ejemplo. Que es ciudadana del país donde vive, de Estados Unidos, o sea, y así pasa con la gran mayoría, o sea, estamos hablando de que estos 700.000 originales, claro, ahora se reclama 5,5 millones de refugiados palestinos. No existe población de refugiados que se reproduzca, la población de refugiados se disminuye. Debería disminuir, si se hacen bien las cosas y los fondos son aplicados justamente para reinsertarlo, poder quitarle la facultad de refugiado tiene que ver con la imposibilidad de rearmarse y demás, pero se va traspasando de generación en generación, entonces uno puede vivir en Los Ángeles y todavía ser un refugiado de Palestina. Sí, porque su tatarabuelo vivía en Yafo. De hecho, estamos hablando ya de pasaron cerca de 4 generaciones, porque empezamos en el 49, ya estamos hablando de nietos y bisnietos de esta gente. Entonces, lograron llevar a la perpetuidad el carácter de refugiado palestino. Esto es una medida que no hay que ocultarlo, es una medida política de presión contra Israel. Mirá todos los que son y no tenemos solución y la culpa es tuya. Claro. Cuando en realidad la culpa es de la agencia que no los logró reubicar, porque si Israel pudo reubicar a 900.000 judíos desplazados, ubicar a 700.000 árabes, cuando los países árabes son muchísimo más en superficie, en cantidad de población, todo, es muchísimo más fácil que reubicar a los judíos expulsados. Pero bueno, en definitiva, ¿cuál fue el espíritu original de la creación de la UNRWA, esta agencia que está siendo tan cuestionada hoy en día? Básicamente la idea era poder dar empleo y ayuda a esta gente que fue desplazada. Sin embargo, después terminó encargándose de otras cosas. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, los gobiernos locales, las autoridades palestinas no se encargaron, ¿sí? Entonces terminaron dando educación, salud, servicios sociales, y todo eso cayó dentro de la órbita de la UNRWA. Ahora, sí, esto implicó que hoy en día el presupuesto de la UNRWA anual es de $1 billón, ¿sí? La agencia para los refugiados palestinos tiene $1 billón, tiene 30.000 trabajadores, el 99% son palestinos. Sí. Y ahí se da este choque de intereses, porque obviamente uno esperaría de una agencia internacional que tenga cierta imparcialidad. Sin embargo, tenés el 99% de los palestinos, de los trabajadores que son palestinos. Que viven de eso, tal cual. Si uno quiere hacer la comparación, la ACNUR, que es la que se ocupa de los refugiados de todo el mundo, que tiene bajo su órbita más de 70 millones de personas que reubicar, tiene un presupuesto que por persona es la mitad que el presupuesto de la UNRWA, que es
uno de $220 por cada refugiado de la UNRWA con 220 de la ACNUR. O sea, estamos hablando de una estadística que es sorprendente en cantidad. Y ni hablar, si a esto le sumamos la cantidad de empleados, si hacemos la cuenta empleados por refugiado, sí. Esto ya casi es ridículo cuando la ACNUR tiene un empleado cada más de 4.000 refugiados. Digamos, bien o mal, es la cifra que existe. La UNRWA tiene un empleado cada 180. O sea, es una locura la atención personalizada. Si usted pudiese elegir qué tipo de refugiado va a ser, entonces mande a sus chicos que sea refugiado de la UNRWA porque va a tener una atención mucho más personalizada. Ahora, todo esto, más allá de la opinión, estos son números, que números son datos estadísticos y son recontra comprobables porque, de vuelta, el billón de dólares es en blanco. Digamos, lo que está todo reportado, se sabe qué país aporta cada cifra, se sabe absolutamente todo. También la misma organización, al ser una organización pública, también hace sus reportes de cantidad de empleados. No es que estamos inventando nada ni descubriendo nada, todo se puede acceder, solamente que a veces no se hacen los números, no se hacen las cuentas o no se quiere ver ciertas cosas. Ahora, hay que ser sincero también, porque hasta que se destapó toda... ¿Por qué estamos hablando de esto? Se descubrió en toda esta investigación de la guerra de Gaza, se descubrió que había trabajadores que cobraban un sueldo de la UNRWA que estuvieron participando en la masacre del 7 de octubre. Así es. Hay 12 trabajadores comprobados pertenecientes a la UNRWA que tienen su recibo de sueldo que participaron en la masacre, o sea, que entraron con los terroristas de Hamas y participaron en las violaciones, en los saqueos, en las mutilaciones, en los asesinatos. Terroristas de dicho y hecho, o sea, con todas las letras de la palabra. Además, una de las secuestradas, cuando la liberaron después de 50 días de estar secuestrada, ella dijo, a mí me tuvieron secuestrada me tuvo secuestrado un profesor de la UNRWA, porque como decía antes, a pesar de que esta agencia tendría que haber estado dedicada simplemente a la contención y a conseguir trabajo, se terminó encargando de la educación. Y uno de estos profesores de la UNRWA era la que tenía en su casa una secuestrada. Y ni que hablar de la cantidad de armamento que se encontró en las distintas sedes, porque para que nos hagamos una idea, hay 59 puestos oficiales de la UNRWA distribuidos, tanto en la Franja de Gaza como en otras zonas, también están tienen en algunos sectores del Líbano, en algunos sectores de Siria, siempre también en la parte de Cisjordania, siempre para los refugiados palestinos, pero están diseminados por distintos lugares. Esto, de vuelta, no son números que metemos, busquen las fotos, los videos, la cantidad de armamento que encontraron en estos lugares es impresionante. Ahora, todo esto se destapó en estos momentos, o al menos ya sale a la luz en estos días. Sin embargo, la UNRWA, si hubiésemos hablado tal vez hace 5 años, tuvo sus críticas a lo largo del tiempo, pero era considerado una organización que se hacía cargo de un problema que, esto voy a dar mi opinión, era una bomba de tiempo. Es decir, nadie se quería... Todos se tapaban un ojo y decían, mira, alguien se tiene que hacer cargo de los palestinos porque si no esto va a reventar por el aire. Y entonces la ONU dijo, bueno, denme plata. ¿Ustedes no quieren que esto vuele por los aires? Bueno, le pidió a todas las naciones, denme plata para poder contener esto. ¿Sí? Así es, sí, así surge, así surge todo esto, que todo tiene una labor, como dijimos, social muy importante, pero que de vuelta estamos viendo que al estar mezclada con ciertas tendencias y bajadas de líneas específicas, lo que hacen a veces es más complejo, más difícil de lo que perjudica a veces más grande de lo que ayudan. ¿En qué sentido, por ejemplo? Es verdad, quizás no le falta comida a la gente, pero hay todas cosas que estamos hablando de que, por ejemplo, manejan los planes educativos esta gente. No solamente que en el colegio, como dijiste bien, se encontraron bombas, tuvieron terroristas que salían de colegios, que pasaban por colegios donde es imposible no verlos, no escuchar el ruido, cuando siempre los encargados de la organización, los que dirigen, siempre... De hecho, hasta hace poco, hasta incluso Guterres, el secretario general de la ONU y el responsable también de la UNRWA, los dos, no, es una sorpresa lo que pasó, por eso apenas lo encontramos, estos 12 hombres los echamos y ya te están libre de culpa y cargo. Y la verdad que no. La verdad que hay organizaciones, como mencionamos antes fuera de cámara, como la de UN Watch de Edith Neuer y otras tantas, que vienen denunciando esto hace años. Se abren los manuales, se accede a los planes educativos y se descubre que es desastroso lo que está ocurriendo. Está pasando, por ejemplo, un par de ejemplos que surgieron. Un programa, un manual de 7º grado donde se explica física y habla de las leyes de Newton. Entonces la segunda ley de Newton, que es la acción y reacción, se explica de una forma muy fácil. Dice, está el dibujo del niño palestino con su onda apuntando a los soldados israelíes, que en el libro son los malos obviamente, claro. Y después se analiza que ese proyectil cuando salió de la onda, qué fuerzas se aplican sobre el proyectil. De vuelta, estamos viendo cómo se mete en ideología del odio, ideología del rencor, ideología que después es el terrorismo lo que surge de ahí. Y todo eso de los manuales educativos que puede acceder cualquier persona que quiera un poquito de meter investigación. Ahora, quiero ahora dar un par de años, algo interesante, porque
más allá de que, como decía recién, esto sale a la luz ahora, hubo denuncias a lo largo del tiempo, ¿sí? Ahora, hay dos tipos de denuncias, que esto es interesante. Por un lado, como decía recién Johnny, el tema de todo el programa, la currícula educativa, que ahora me quiero meter en un segundo. Pero también hubo denuncias a principios del 2000, 2005, 2006, en cuanto al descalabro de los fondos. ¿A dónde está yendo la plata? Porque, obviamente, esto, como decíamos, se está sustentado principalmente por Estados Unidos y las grandes potencias de Europa y otros países también, pero... europea. ¿A dónde va la plata de los contribuyentes? Y hubo, en el 2006, una denuncia de investigadores de Estados Unidos que los mandó el Congreso. Bueno, a ver, ¿qué está pasando con la plata que estamos enviando? Y recuerde que es millonadas con respecto a la ayuda que requieren refugiados de otras organizaciones del mundo. O sea, que estamos hablando de algo que es desproporcional, que bueno, si es bien aprovechado todavía, bueno, por algo se usa, pero... Entonces fue denunciado en 2006 frente al Congreso de Estados Unidos el descontrol financiero en las cuentas de la UNRWA, a dónde está yendo la plata. Ahora uno podría creer, uno podría decir, bueno, asumamos que están haciendo un trabajo también de contención, porque... Obviamente, imagino en la negociación, bueno, ¿qué proponen? Porque si no, liberamos esto y estalla todo por el aire. Entonces, habrá habido un tipo de presión. De hecho, en estos días en los cuales las potencias fueron congelando los fondos, ¿sí? Porque también esto es noticia, Estados Unidos congeló los fondos a la UNRWA, Alemania, Francia, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Esto es por la presión mediática y social, porque antes, imagino también que tiene que ver con las redes sociales y demás manejo de información pública, hubo denuncias en el pasado. Esto, por un lado, el descalabro financiero. Por el otro, lo que mencionábamos recién, es toda la cuestión de los libros de texto. ¿Por qué? Porque como se imaginarán en sus casas, ¿quiénes se piensan que maneja la cuestión educativa o de salud en la Franja de Gaza o en los territorios palestinos? Sí, aceptan, o sea, en la Franja de Gaza lo maneja Hamas y en el Cisjordania lo maneja la autoridad palestina, que también presionado por el Fatah y demás. Es decir, no son los tipos más preparados, vamos a decirlo así, para dedicarse a la cuestión educativa, sino que obviamente tienen una intención política detrás. Y empezaron a meter mano en los libros de texto. Seguro, es que no existe que la UNRWA trabaje en Gaza sin estar coordinado con Hamas. Claro, no existe. Hamas, de hecho, es una dictadura donde incluso a los de Fatah, que es la otra facción del gobierno palestino, los echó y asesinó en las calles para imponer su ideología. Ni hablar la UNRWA, que no es un ejército militar ni nada de eso. Entonces es importante que tengan que entendamos que hay un vínculo con una sinergia, que están trabajando en conjunto todo el tiempo ambos. Sí, así que un dato, por ejemplo, que estaba preparado una maratón para la UNRWA, pusieron la maratón y la gente que jamás levantó, no, esto no se condice con nuestros valores acá, están importando valores de Occidente, y así como una maratón se cancelaron muchas cuestiones, empezaron a presionar respecto de lo que se estudiaba, obviamente, y tengo acá unos datos interesantes. En el 2013, después de que ya hubo varias denuncias, hubo en 2005, 2004 denuncias de, bueno, fíjense lo que está apareciendo en los libros de texto. La respuesta era, son mucho mejores a la auditoría que hicimos en el 2000. Entonces esa era la respuesta, bueno, mejoraron bastante, ¿sí? Ahora, estos datos numéricos, en el 2013 empezaron a comparar cómo enseñan en Israel y cómo enseñan en los colegios de la UNRWA el conflicto árabe-israelí. Entonces, por ejemplo, en el 4% de los libros de texto que se enseñaban en Israel encontraron que se referían de manera, digamos, poco correcta hacia el otro en el conflicto. 4% contra el 15% en los colegios de la UNRWA, ¿sí? Después, en el 49%, también es preocupante, ojo, el 49% de los libros de texto que encontraron en la educación israelí, se encontraban algunos términos que eran despectivos contra los palestinos. Contra el 84% de los textos de la UNRWA contra los israelíes, ¿sí? Y por último, en el 26% de los textos en Israel había como cierto aspecto negativo hacia el gobierno palestino, y en el 50% los palestinos eran contra Israel, y ni que hablar de varios textos que mencionaban cuando no reconocían los límites de Israel y nunca hablaban del Estado de Israel. No lo llaman, Israel no existe. Sí, los mapas de los libros de texto son desde el río hasta el mar, como dice la canción del reclamo famoso palestino de echar, de destruir el país, destruir Israel. O sea que están
cultivando desde pequeños, de niños, esta forma de pensar en los jóvenes. De hecho, cuando vimos lo sanguinario que fueron los terroristas que entraron en Israel, hicieron lo que hicieron, estamos hablando de son gente que es tercera generación de educada, probablemente por estadística, por la honra. Claro. Entonces, ese sadismo y esa bestialidad que ellos tuvieron fue inculcada de chicos. Entonces hay una gran responsabilidad en la organización que tomó la bandera, la posta de la educación en estos territorios para hacer las cosas bien y llevar las cosas en el camino correcto. Entonces no es una manzana podrida como el argumento, no es que fueron 2 o 3, sino estamos viendo algo sistemático de cultura. Ni hablar, hay libros de alabanza a Hitler y a lo que hizo, se encontraron ni hablar una cantidad de copias en árabe del Mein Kampf, que es impresionante. Entonces estamos viendo cómo se están mezclando cosas que son una bomba de tiempo para, en vez de solucionar el conflicto, sino que hacerlo perdurar para siempre. Igualmente, un dato también que también es importante, es decir, uno no está diciendo que todos los trabajadores de la ONU son antisemitas, sin embargo que hay una tendencia que es bastante preocupante. Pero hay otro dato. Imagínese usted que decide dedicar su vida a la lucha por los ideales humanos y que lo mandan a Gaza. Intenta cambiar las cosas. Bueno, esto le ocurrió, por ejemplo, a John Ging, que era el director de la UNRWA, 2 amenazas de muerte por Hamas y se tuvo que ir. O sea, y también intentar cambiar las cosas con estos grupos terroristas no es algo bastante fácil, no son personas con las que se puede dialogar. Entonces, es muy difícil, es un control dictatorial absoluto en el territorio y a cualquiera que se lo ponga lo matan y no les importa si es palestino, cristiano, judío, lo que fuera. Si judío, para ellos con más años seguramente. Seguro, y insistiendo con las cifras estas, esos famosos 12 empleados que uno dice, bueno, en Gaza son 12.000 empleados, que 12 hayan hecho el lío es un problema, es poquito, como el argumento que tiene Guterres y las autoridades responsables. Si uno se pone a hilar más fino, se da cuenta que 1.200 empleados de los que están en la UNRWA en Gaza, o sea, el 10%, uno cada 10, tiene afiliación directa con Hamas o la Yihad Islámica. Es que no existe no tenerla. Por eso, no existe no tenerla, pero al verlo en los números uno dice, wow, porque uno puede suponer que no existe, pero los números es algo concreto. Tiene carnet de afiliados, son parte de o político o militarmente de Hamas, paga la cuota tal cual, si entra al club. Y de hablar, si uno lo tiene que expandir, y eso ya es la proyección, te da la cuenta que 6.000 de esos 12.000 empleados tienen vinculación directa con Hamas, porque no son afiliados de ellos, pero está afiliado el marido, la esposa, el hijo, el tío, son familias, son grupos de gente que con vínculos cercanos. Entonces estamos hablando que la mitad de la gente que representa la UNRWA en Gaza tienen afiliación directa con Hamas o con la Yihad Islámica, con el terrorismo. O sea, dicho llanamente, UNRWA y terrorismo están de la mano, están pegados, y esa forma muy compleja de separarlo y de buscar solucionarlo desde adentro, porque está tan mezclada la cosa que es muy difícil poder cambiarlo. Y como dijiste, la gente que lo quiso cambiar no fue por buen camino. Claro. Ahora, entonces lo que ocurrió, es que cuando se destapó todo esto y también llegó a niveles públicos en la cual se diseminó por todo el planeta, las potencias y los países que financiaban la UNRWA pensaron, bueno, le congelo los fondos, congelo los fondos. No necesariamente es cancelarlos, ¿sí? Es congelarlos hasta que vean un cambio y demás. Sí, muchos pusieron tiempo, fin de mes, un mes, 2 meses, hasta que nos den el próximo informe. Porque también es importante decir, bueno, en definitiva están haciendo un trabajo social que evidentemente alguien lo debería hacer. El problema es que cuando se mezcla con la política y los intereses, es como salvando las distancias muchísimo, pero cualquier persona que conozca que puede haber la ayuda social en los países es absolutamente necesaria. El problema es que muchas veces hay algunos intermediarios que hacen negocios con la ayuda social. Entonces eso no significa que la ayuda social sea mala por sí. Lo que hay que hacer es, evidentemente, limpiar, bueno, ¿quién se está encargando de ayudar a la gente que realmente lo necesita? Y esto se está viendo bastante. Lo que sí da un poco de esperanza, habrá que ver cuánto de oportunismo hay o no, es que últimamente están circulando ya los videos de los gazatíes en contra de Hamas. ¿Sí? Habrá que ver cuánto de oportunismo hay y cuánto no. Eso quedará por analizar, porque de pronto es como, yo no lo voté. Sí. Entonces, Sí. De pronto nadie lo votó. Pero bueno, da una luz de esperanza, porque también uno quiere creer que no todo palestino es terrorista, ¿sí? Entonces, cuando se empieza a despegar un poco, y esto también se ve, sobre todo cuando llega la ayuda humanitaria, que también la ONU tiene bastante que ver con esto. Llega la ayuda humanitaria y los videos te muestran a los tipos con la AK-47, quién cobra, quién no, y el que agarra la bolsa y jamás no lo matan a tiros a sus propios conciudadanos, ¿sí?
Entonces esperemos que esto pueda ser como cierta limpieza, cierta purga ahí en la UNRWA. Sí, seguro. De hecho, Israel, que una de las exigencias que recibió Israel fue que no cierre la ayuda humanitaria a Gaza. Que de hecho, uno diría, bueno, escúchame, en la historia se pidió que un país ayude al opresor, al enemigo, y sea su responsabilidad. Pero bueno, digamos que en este caso, aceptemos que sí. Israel mismo está viendo cómo rearticular estos mecanismos, porque también entraron 120 camiones de ayuda. ¿Y cuánto de eso fue a Hamas? ¿Cuánto de eso fue al clientelismo de Hamas, que también de esta forma? Claro. Estás afiliado a hacer lo que yo te digo, te voy a dar o no te voy a dar. Entonces estamos viendo un sistema podrido a nivel educativo, a nivel social, a nivel político, y ni hablar a nivel militar, donde si los países se ponen fuertes, que es lamentablemente, uno no quiere que se llegue al famoso cortar el chorro, que no tenga más plata para nadie, que realmente haya problemas de inanición y de hambre masivo. Pero a veces hace falta cortar por lo sano para empezar a reconstruir las cosas bien, porque el sistema tal cual como está nos lleva a perdurar el conflicto ad eternum, porque ahora encima, no solo ad eternum, sino que encima se va ampliando, porque como tienen hijos y los hijos eran de carácter refugiado, como dijimos antes, de 700.000, en vez de estar solucionado el tema, o hay menos, hay casi 6 millones. Es una locura que el conflicto se perpetúe de esa manera y que se siga lavando cabezas y adoctrinando para el odio y para lo que se está adoctrinando el día de hoy, que es justamente la base, y si no es uno de los motivos principales de continuación del conflicto. Pero bueno, entonces en estos días lo que ocurrió fue que después de tanto discurso moral que eso no funciona, como lamentablemente ocurre, lo que funcionó fue congelar el dinero, ¿sí? Cuando golpearon el bolsillo, ahí ya empezaron a hacer un mea culpa y demás. De hecho hay toda una campaña que se lanzó la UNRWA, por favor, para donar, que uno diría, bueno, sabes que tenés un par de billonarios, porque también es la fortuna de los líderes de Hamas, ¿de dónde le sacaron? Sí. Levantando bolsas en el puerto, no creo, ¿sí? Entonces, cuando uno congela los fondos, vamos a ver si se empieza a mover un poco la rueda. Esperemos que, obviamente, todo fluya, que aquellos que realmente necesitan la ayuda llegue hacia ellos. Y la verdad es que este Gutiérrez, el líder de la ONU, que se está haciendo el tonto y que ya ha tenido bastantes expresiones antisemitas, logra ubicarse un poco y tal vez sea un momento de un recambio no solamente en la UNRWA, sino también en la cúpula directiva de la ONU. Porque ellos no sabían nada. Sí, nadie sabía nada y nadie se metió. Pero bueno, entonces, cerrando ya, ¿tenés un dato más? No, habrá que estar atento cómo evoluciona esto de vuelta. Y también algo interesante que es el cambio de chip en la mentalidad de la gente, porque cuando los adoctrinaste a ser pobrecitos y refugiados, van a ser, es como lamentablemente el clientelismo que uno ve a veces en Latinoamérica. No, que sean pobres para tenerlos controlados y que eso me sirva a mí políticamente o económicamente y a ellos no. Que piensen el bien de todos, el bien de la sociedad. ¿Por qué Gaza tiene que seguir dependiendo de ayuda humanitaria internacional? ¿Por qué no cambian su política, cambian su forma de ver tanto políticamente y a nivel geográfico con el vecino, o sea, con Israel, y también con ellos mismos? Empezar a ver cómo construir un país y no cómo tapar agujeros y cómo atar con alambre las cosas para seguir atando con alambre y que quede atado con alambre para la posteridad. Porque los hijos o los nietos de los refugiados que estuvieron en Israel hoy, o sea, tienen trabajos estables y demás. Los hijos o los nietos de refugiados que en el mismo año estaban del otro lado siguen viviendo de esta sí, árabes, estamos hablando del árabe israelí con el... Sí. Ambos son árabes, ambos son musulmanes, y uno es que está en la Corte Suprema trabajando como juez, y el otro está siguiendo, dependiendo de la limosna del mundo, porque justamente hubo una falta de política y de decisión, de compromiso con su propia población. Así que bueno, esperemos que esto cambie pronto, que esta sea una oportunidad para mejorar, para reescribir la historia y que veamos la luz al final del túnel. Muchas gracias por estar ahí, los esperamos en la próxima aquí en Final Abierto.